Días, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 4. El tema que pues, vamos a presentar es acerca de la presentación de la unidad número 1. El grupo está conformado por Nicole Liriano, Randall Pachay, Yomara Quitio, Andrea Vivar, Tatiana Giler, Cassandra Zambrano, María Alvarado y mi persona Elian Jaime. Como primer punto tenemos como definición la estadística. La estadística de por sí es una ciencia o también considerada una rama de la matemática en la cual se recolecta, se analiza, se describe y se estudia una serie de datos. Además, se proporciona teoría, métodos para extraer información de estos y poder resolver problemas del mundo real y establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. La estadística se subdivide en la estadística descriptiva. Esta es la rama de la estadística que generalmente describe o resume de forma cuantitativa características de una colección, de una recolección de información. Además, su objetivo es describir las características principales de los datos reunidos y evitar generalización. La estadística inferencial es, o también conocida como estadística inductiva, es el estudio que utiliza técnicas a partir de las cuales se obtienen generalizaciones o se toman decisiones en base a una información parcial o completa obtenida mediante técnicas descriptivas. Además, busca explicar ciertas propiedades o características a partir de los datos obtenidos. Por último está la estadística matemática que trata o da a conocer datos aleatorios e inciertos. Por ello, hace uso de la teoría de la probabilidad, una rama de la matemática que estudia estos casos. Universo y muestra en estadística. Muestra es una parte o conjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. El universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar. Abarca las cosas vivas, los planetas, las estrellas, las galaxias, las nubes de polvo, la luz e incluso el tiempo. Antes de que naciera el universo, no existía el tiempo, el espacio ni la materia. Método estadístico. Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dentro de los métodos estadísticos tenemos la planificación, la recolección, el procedimiento y el análisis. Etapas del método estadístico. Como primer punto tenemos el planteamiento del problema. El segundo, el recogido de datos. Tercero, la organización de los datos. Cuarto, análisis de los datos. Y quinto, interpretación de los datos. Aplicación de método científico. Los investigadores emplean el método científico para resolver diversos tipos de problemas. Se logran nuevos conocimientos. El método científico ha demostrado ser un medio útil para adquirir conocimientos en las ciencias de la naturaleza y aplicable a las soluciones de los problemas de la vida en el mundo moderno. Los que aplican se les llama metodólogos. Métodos estadísticos. La aplicación de métodos estadísticos adecuados debe ayudar a la comprensión de los fenómenos físicos subyacentes, valoración de la hipótesis. El análisis estadístico de los datos puede sugerir la existencia de relaciones entre variables. La descripción de los datos observados puede ayudar a la predicción. Problemas biomédicos. Dada su posición anticiencia y vocentrista, se opone a cualquier intento de mejoramiento por medio de las tecnologías.
Prohibir la aplicación de las tecnologías en el ser humano. El ser humano es intocable debido a su condición espiritual, condición religiosa. ¿Qué son las variables? Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se las denomina constructos o construcciones hipotéticas. A partir de este concepto se puede mencionar que una variable es la que permite relacionarla con algún problema o fenómeno, el cual vamos a investigar y buscar posibles soluciones. Clasificación de las variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números, sino que son clasificadas con palabras. Nominales son aquellas variables que no siguen ningún orden en específico. Por ejemplo, los colores tales como el negro, naranja o amarillo. Ordinales son aquellas que no siguen un orden o jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, alto, bajo o medio. Las cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un número, por tanto no se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. Puede ser discreta o continuas. Discretas es aquella que puede asumir un número contable de valores. Continuas son aquellas que pueden tomar un valor fijo dentro de un intervalo determinado y siempre entre dos valores observables va a existir un tercer valor intermedio que también podría tomar la variable continua. Ejemplo de la variable. Sexo del personal de enfermerías en el Guaya, masculino y femenino. Salario que devenga cada enfermera, cantidad de hermanos que usted tiene. Calidad del servicio que presta el personal de enfermería en el Guayas. Cantón donde viven las enfermeras. Bueno, dentro de la problemática de nuestro grupo es inmunidad desarrollada por las vacunas para SARS-CoV-2 implementadas en el país. Los resultados obtenidos fueron a través de una encuesta, donde se puso en práctica las diferentes variables. Como tenemos las cualitativas, dentro de estas están las nominales, que como pueden ver en la primera pregunta, dice, ¿cree usted que las vacunas sea una solución para prevenir la propagación del virus COVID-19? Entre las respuestas tenemos sí o no. Segunda pregunta, ¿usted cree que las vacunas contra el COVID-19 puedan ocasionar efectos secundarios? Tercera pregunta, ¿crees que haya eficacia en las vacunas contra el COVID-19? Dentro de las ordinales tenemos, ¿cómo usted considera el proceso de vacunación en el país? Entre las respuestas tenemos excelente, bueno, regular, malo y muy malo. La quinta pregunta es, ¿cómo diría que ha sido o está haciendo efectivamente su confinamiento durante la pandemia? Sexta pregunta, ¿cuál fue su reacción al saber que la vacuna contra el COVID-19 es gratis? Dentro de las variables cuantitativas están las discretas. Tenemos, ¿a personas de qué edad cree usted que se debió aplicar la vacuna contra el COVID-19 primero? ¿Cuántas dosis cree usted que se debe aplicar para la inmunidad del COVID-19? De los miembros de su familia, ¿ya cuántos están vacunados contra el COVID-19? Dentro de las continuas tenemos, ¿cuál fue el valor de su presión arterial luego de haberse aplicado la vacuna? Menciona la sístole y la diástole. Y la última pregunta, una vez aplicada la vacuna contra el COVID-19, ¿cuál fue su temperatura?
Buenos días, compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar sobre Jamovi. Jamovi es una hoja de cálculo avanzado que permite la realización de cálculos estadísticos de una manera sencilla. A continuación les voy a mostrar cómo ingresar datos. Bueno, ahí vamos a poner dato de la variable. Aquí a continuación, en el segundo cuadrito, vamos a poner las preguntas que hicimos en las encuestas. A continuación, ponga cómo se considera usted. Bueno, aquí vamos a utilizar la variable nominal. Las variables nominal también pueden ser en entera y también pueden ser en texto. A continuación nos vamos donde dice datos. Aquí vamos, o sea, como pueden ver, aquí hay columnas y variables. Ya, ahí también vemos las filas que son los artículos. Aquí vamos a poner los números. Aquí serían cuatro números. 2, 3. Si se dan cuenta que en la parte de arriba donde están los niveles se han puesto los números. Ahí donde están los números vamos a poner blanco, mestizo, afroecuatoriano y otros. Como podemos ver aquí los valores, le puso etiqueta, a los valores le puso etiqueta. Ahí si queremos seguir agregando, solamente ponemos el número y suficiente se pondrá ya las etiquetas. A continuación vamos a hacer otra variable. Nos vamos a donde dice variable o ahí donde dice, donde está esa flechita, ponemos ahí que ahí hacemos nuevamente otra variable. Ahí donde dice dato de variables, ponemos medicación. Así escogemos una pregunta de las encuestas que hicimos y ahí ponemos, toma su medicación. Bueno, aquí vamos a escoger la variable ordinales. Ahí ponemos que también son enteras y así vamos nuevamente donde dice datos, ubicamos números. Ahí serían 3, compañeros. Ahí luego nos vamos donde dicen niveles y ahí ponemos siempre, a veces y nunca. Como pueden ver, ya a los valores le puse etiqueta. Así nomás ponemos los números y ya solitos se van poniendo. ¿Sí ven? Que es una manera muy sencilla. Ya no tenemos que estar escribiendo y escribiendo. Ya, a continuación vamos a hacer nuevamente el mismo procedimiento con otra variable. Ahí donde dice dato de variable, ponemos hijos. En la descripción ponemos cuántos hijos tiene usted. Bueno, ahí le ponemos continuos.
porque aquí en Jamovi no está lo de la palabra discreta, sino que también la ve como continuo. Ahí ponemos, en esta variable no tienen niveles. En esta se ponen números enteros. Ahí como ven a continuación. A continuación vamos a hacer otra variable. Ahí donde está la flechita. Donde dice variable, ahí donde dice agregar otra variable. Exactamente. Ya. Ahí donde dice dato de variables, ponemos cuál es su talla. Ya, ¿cuál es su talla? Ahí ponemos la variable continua. Ahí ponemos decimal. Muy bien. Bueno, aquí vamos a poner las tallas, que serían 1,75. 1 punto, porque las comas no pueden. Sería 1,75. Las variables cuantitativas, que son continuas y discretas, no tienen niveles. Aquí seguimos poniendo 1,68. Póngale 1,68, 1,65 para que vean que no le va a dejar poner la coma. Siempre es con un punto. También vemos aquí que las variables cuantitativas son las nominales y las ordinales. Ellas sí llevan niveles. Bueno, eso sería todo, compañeros y compañeras. Ahí está de las variables. Moda es la modalidad que más veces se repite de una cuantitativa, el número que más veces se reduce. Se puede aplicar a cualquier tipo de variedad. Como tenemos aquí, pueden ver un ejemplo que hay ahí. En la mediana se define como el valor que ocupa el punto central cuando la serie numérica está dada en orden creciente o decreciente. Por eso, lo primero que se tiene que hacer para determinar la mediana es ordenar los datos según sus valores. Aquí pueden ver un ejemplo que tenemos aquí. Se tienen los valores de 9, 5, 4, 2, 7, se ordena en 2, 4, 5, 7 y 9. El elemento de en medio es el 5, ya que se encuentran dos valores por encima y dos valores por debajo. Tenemos también la media. La media es cuando se tiene una serie de datos referidos a una magnitud medible. Se puede determinar uno que lo represente a todos. Se tomará aquel que puede centralizar más los datos que se poseen. Como podemos aquí ver un ejemplo que tenemos ahí. Estadística de dispersión. La variación muestral se define como la media de las diferencias cuadráticas de n valores x, y con respecto a su media aritmética o promedio. Desviación típica o estándar muestral. Esta medida de dispersión se deriva directamente de la varianza y es aquel que más se utiliza en la estadística. Como aquí podemos ver, tenemos la varianza y la desviación típica. Aquí podemos ver la diferencia. Bien, continuando con lo que es la plataforma de Jamovi, nos dirigimos a lo que son Bien, continuando con el programa de Jamovi, nos dirigimos a la parte de análisis, donde vamos a encontrar en la parte superior izquierda, donde dice exploración, nos dirigimos a la parte donde dice descriptivas, donde nos van a aparecer una base de datos. Bien, a continuación
Vamos a coger una variable cuantitativa en la cual podemos calcular todo. Todo me refiero a lo que es media, moda y mediana. Cogemos y arrastramos hacia la parte derecha donde dice variables. Bien, donde a continuación nos van a arrojar unos datos, los cuales los podemos también visualizar mediante una tabla de frecuencia o para obtener una mejor visualización mediante un gráfico. Bien, continuando con una de las variables cuantitativas, tenemos lo que es, en este caso, la medicación. Bien, asimismo se basa en el mismo procedimiento que el anterior. Tomamos, la llevamos hacia la parte derecha, donde dice variables, y nos van a arrojar asimismo los resultados correspondientes a la misma, donde también se podrá observar una tabla de frecuencia y su gráfico. Bien, a continuación, basándonos en lo que son variables cualitativas, en cambio ahí no se puede calcular lo que es la media, pero sí salen los siguientes datos estadísticos, los cuales se van a poder observar a continuación. Tomamos lo que son las variables o los datos y las llevamos hacia la parte inferior derecha, en los cuales van a salir asimismo una base de datos, una tabla de frecuencia y su gráfico para una mejor visualización. Continuando con una variable cuantitativa, se lleva asimismo hacia donde dice variables y nos van a salir asimismo resultados como datos, tablas de frecuencia y gráfico. Bien, a continuación aquí, luego de haber hecho el procedimiento, se pueden observar los datos de cada variable, así como se considera o medicación o en hijos o en talla. Gracias por la explicación, licenciado, que usted nos ha dado. Bueno, hemos aprendido correctamente el análisis de datos. Aquí tenemos el video de funcionar de los videos que hemos recogido la información, la localización de la información, el procesamiento de la información y el análisis de la información. Gracias. Esperemos haber obtenido 100 puntos. Gracias.